El 7 de julio del año 2018 se enfrentaban por primera vez Daniel Cormier y Stipe Miocic. Para ese entonces, este último ya era catalogado como el mejor peso pesado dentro de la historia de UFC, porque nadie, aparte de Miocic, ha logrado 3 defensas consecutivas del título peso pesado de UFC. Por su parte, Daniel Cormier llegaba como el campeón de las 205 libras. DC se hizo campeón cuando su némesis Jon Jones estuvo ausente. Y señalemos lo evidente, la diferencia de estatura y el alcance. Estas dos favorecían a Stipe, sin embargo DC era quien pesaba más. Pero la verdad, la forma en la que Daniel Cormier cubría la diferencia en el alcance era hermosa. Desde el comienzo del combate, Daniel Cormier intentaba cerrar la distancia. Algunas veces lo hacía dando un paso hacia enfrente a la hora de lanzar golpes, otras buscando el clinch y en algunas otras ocasiones mientras le retenía las manos a Stipe. Esta forma, aunque un poco inusual, le funcionó, pero algunas veces también se terminó llevando algunos golpes. Algo importante a mencionar es que Miocic consiguió hacerle un derribo a DC. Hasta ese momento solo Jones lo había conseguido. Luego de eso, el campeón controló por unos cuantos segundos a Cormier contra la malla, aunque sí se llevaron varias advertencias de parte del referee por inactividad. Daniel Cormier, a pesar de estar más pesado que Stipe, era más rápido. Miocic estaba conectando golpes, pero aún así no se le miraba un daño aparente a Daniel Cormier, mientras que el daño que estaba causando DC era más notable. Goddard había advertido varias veces a Cormier sobre mantener los dedos apuntando hacia abajo, hasta que se dio uno de esos característicos piquetas de ojo. Cormier mencionó que su equipo se dio cuenta que Stipe a la hora de alejarse del clinch bajaba las manos, y como podemos estar viendo en las imágenes, precisamente un golpe en el clinch fue lo que mandó a Stipe al piso y terminó la pelea. Y así Daniel Cormier se coronaba como el nuevo campeón peso pesado, y a su vez esto lo hacía el segundo doble campeón simultáneo dentro de UFC. La revancha entre estos dos se dio un año después. En ese inter, el nuevo campeón peso pesado peleó contra Derrick Lewis, al cual finalizó. Curiosamente, para este encuentro ambos peleadores habían bajado aproximadamente unas 10 libras de peso. En el primer asalto de la revancha entre estos dos no hubo mucho que destacar. DC estaba soltando unas excelentes patadas a las piernas, Stipe también, pero esas patadas no se miraban tan buenas. Cormier también fue más efectivo conectando golpes con sus manos, hasta que cambió el ritmo del combate intentando un derribo. Stipe se resistió bastante hasta que DC consiguió levantarlo por encima de su cabeza. Miocic se aferraba al cuerpo de Cormier, hasta que este último sintió que Stipe lo soltó un poco y fue cuando hizo el azotón. Después de aquí, el resto del primer asalto fue control de parte del campeón, que conectó un potente ground and pound a su retador. Hasta parecía que el referee quería detener la pelea. Y vámonos al segundo asalto. Para este asalto, Stipe comenzaba a despertar. Ahora sí estaba soltando más las manos. Por su parte, DC comenzaba con lo de sujetarle las manos a Stipe. El retador al título estaba conectando muy buenos golpes con las manos, pero parecía que no le hacían nada al campeón. Pero la verdad, esto no me sorprende. Recordemos que Daniel Cormier sobrevivió a la pegada de Anthony Rumble Johnson, que era un tipo que con un puñetazo te noqueaba. En este asalto, nuevamente se volvió a dar uno de esos característicos piquetes de ojo de Daniel Cormier. Y a pesar de que el referee no detuvo la acción, Stipe Miocic siguió trabajando. Eso sí, el campeón le hacía muy incómodo el striking a Miocic. DC, aparte de hacerlo de los marcos o estirar las manos como le quieran llamar, nunca fue un blanco fijo, contrario a Miocic, que sí estaba algo estático. Al igual que en la pelea pasada, los golpes que más se veían que hacían daño eran los del campeón. Algo que se me hizo curioso es que Daniel en este asalto estaba volteando a ver el reloj. Tal vez la división de peso le sentaba algo diferente. Para el tercer asalto, Stipe se vio aún mejor que en el segundo. ¿Recuerdan lo que dije anteriormente sobre que se me hizo extraño que DC volteara a ver el reloj? Efectivamente, el campeón se empezó a cansar. Aparte de estar lanzando más golpes, Miocic también tuvo la oportunidad de controlar al campeón contra la malla, lo cual también es algo bueno porque sumas tiempo de control. Que no se malentienda, que Stipe estuviera tirando más golpes no significa que Daniel Cormier no estuviera tirando tan bien. Simplemente los números estaban siendo más parejos. De hecho, ahora los golpes de Miocic sí estaban haciendo retroceder un poco a Cormier. Sorprendentemente, en esta pelea también vimos que Miocic tirara a DC. A este último se le estaba viendo un poco más el cansancio porque al momento de acercarse a Stipe ya se acercaba con la guardia baja. De hecho, eso se lo dijeron al campeón en el minuto de descanso. A pesar de que los números en cuanto a golpes significativos estaban parejos, yo sí considero que este round fue para el retador, tanto por los golpes como por el tiempo de control como por el derribo. El comienzo del cuarto asalto estaba siendo tranquilo
tranquilo tirándole aburrido. Pero la verdad, luego recordé que estamos hablando de pesos pesados, que a pesar de ser dos de los más atléticos, pues recordemos que no van a ser tan rápidos como en las otras divisiones. Ese era chiste, pero las cosas en el combate cambiaron cuando Stipe recordó que Daniel no solo tiene cabeza, sino también cuerpo. Esto lo digo porque empezó a soltar unos ganchos al cuerpo bastante bonitos. Ya que el campeón le quería tomar las manos a Miocic, este aprovechaba para salirse del ángulo y conectarle el gancho. Este era el movimiento de cabeza que tanto le pedía la esquina a Miocic. Y si en cuanto a cardio Daniel ya estaba cansado, ahora con esos golpes se notaba más mermado. Cada gancho Daniel Cormier sí contestaba con un golpe de vuelta, pero entre más golpes recibía, más se estaba concentrado en defenderlos. Ahora Miocic tenía la oportunidad de fintear si el golpe iba abajo o arriba. Después de que Miocic conectara dos veces la combinación de gancho y recto, fue cuando Daniel Cormier comenzó a caer. Miocic aprovechó para castigar totalmente la cabeza de Daniel Cormier y así ganarse la victoria por nocaut técnico, y nuevamente coronándose como el campeón peso pesado. Para mí, tanto Daniel Cormier como Stipe Miocic son dos peleadores infravalorados por la gente. Stipe, por los récords, es el mejor peso pesado en la historia de UFC. Daniel Cormier solamente se retiró con 3 derrotas en su carrera. Es uno de los dobles campeones simultáneos dentro de UFC. Los peleadores estaban haciendo estos récords con más de 35 años. Sin duda alguna, ambos tienen bastante mérito. ¿Quieren el análisis de la tercera pelea? Háganmelo saber en los comentarios.